Y para ir cerrando hoy pensaba entonces, Alba Lutecia representa muchos años, porque yo por lo que vas contando, como 20 años en la historia de... Casi 20 años, ¿no? Y a ver, en nuestra historia. 54, sí, sí, yo creo que estuvo 21, me parece que 20 o 21 años. Que es un tiempo en la historia de Bahía Blanca, una historia breve de danza, es mucho. Bueno, tenemos el siglo pasado, es muchísimo, pero aparte, no es nada en relación con lo que ella gestó. En tiempo cronológico, es mucho tiempo, 20 años estuvo en la dirección, pero lo que hizo es una tarea titánica, porque vos mirá nuestra ciudad. No pensemos en los chicos que se han ido y que viven afuera, que viven a Buenos Aires, que trabajan en Buenos Aires, que trabajan en Estados, o que fueron a Estados Unidos, o que... No pensemos en ellos, pensemos en Bahía Blanca. ¿Cuántos grupos de danza conocés que no hayan pasado por acá, por la escuela? Bailarines. Todos los grupos tienen referentes de acá. Exacto, porque si no fue desde su gestación, es decir, si no empezaron con una formación acá, empezaron por otro lado, pero vinieron para acá. Y el ballet, que fue creciendo, se gestó de acá, lo mismo que, pero eso es de las 4 escuelas artísticas, Es decir, la señora Alba lo hizo en la escuela de danza, pero a su vez hubo referentes en las otras escuelas. Como fue una línea generacional, claro. Fíjate los grupos de teatro que hay. Entonces, bueno, eso es lo que te marca. Eso es lo que te marca. Que entonces podemos decir que Alba Lutecia, en 20 años, me gustó esto que decías, trabajó de una manera no solo en intensidad, sino en proyección, que es mucho tiempo y es poco para haber hecho todo lo que hoy sigue repercutiendo en nuevas generaciones. Y si vos lees lo que ella escribe, te vas a dar cuenta que nunca trabajó para el momento. Ella siempre trabajó con una idea a futuro. Sí, ella siempre trabajó con un proyecto. Proyectaba. Sí. Ella siempre trabajó con un proyecto. Cuando estaba peleando por la oficialización de la escuela de danza, ella no pensaba en la danza, ella ya tenía las personas que estaban dando las materias que ella iba después a pedir para la escuela de danza, ¿entendés? Es decir, ella ya tenía una idea de cómo iba a ser el plan de estudio. El plan de estudio se aprobó mucho después, pero ella ya tenía una idea de cómo tenía que ser. Y cuando, ni bien se aprobó, era genial, porque ni bien se aprobó el plan de estudio, yo creo que al año siguiente ya empezó a cuestionarlo, viste, que había que cambiar esto, que había que cambiar lo otro, que había que poner danza contemporánea, es decir, ya empezó a promover ese cambio. Y eso te marca muchísimo, porque cuando yo entré a la dirección de la escuela... ¿En qué año fue? En el 79. Yo entré en el 79, en agosto del 79. Tenías esa marca atrás de ella, o sea, la imagen de la dirección. Sí. En realidad yo no la seguía a ella. Estuvo Toti Álvarez, ¿no? Estuvo 3 años antes de que yo entrara. Cuando yo entré, ya habíamos estado charlando, a veces en reuniones, así que hacíamos a principios de año, habíamos estado charlando de la expresión corporal. En realidad habíamos estado charlando de la danza en las escuelas. ¿Y por qué en las escuelas primarias? Ella empezó a cuestionar, armó el primer plan de estudio, ella empezó a proponer, no cuestionarlo, pero sí a proponer cosas para mejorarlo a partir del año siguiente de su creación. Yo entré en el 79 en la escuela. Ya habíamos estado hablando, entre los profesores, habíamos estado hablando de la danza en las escuelas. ¿Por qué había música en las escuelas? ¿Por qué había plástica? No había teatro y danza. Danza prohibido, ¿viste? Prohibido la danza. ¿Quién iba a dejar que entrara en un curso mixto? Alguien lo va a poner. Entonces apareció la noción, era el principio de la noción de expresión corporal. Ahí empezaba, Claro. Entonces, en el 80,
ya hicimos una referencia en un proyecto con Estela Salomón, que era mi regente, en ese momento estábamos las dos nada más en la dirección, hicimos un proyecto pidiendo avanzar un poco sobre el conocimiento de la expresión corporal pero para entrar a las escuelas. Claro, por eso digo, cómo venías de una matriz donde te interrogabas qué es la danza y para qué, y seguías con esa matriz y vos le agregaste esta pregunta, de decir, ¿por qué no en la escuela? Yo no sabía eso, por ejemplo, de que ese interrogante de por qué no en la escuela y lo de empezar a buscar sobre la expresión corporal que recién nacía, ustedes la empezaban a plantear e incluso sí. No olvidemos que ya en Buenos Aires estaba Patricia Stokoi, tenía su grupo, todavía no había armado su Pero no escuela. eran muchos años antes, o sea, fue ahí nomás. Estaban atentas ustedes a esto que ya estaba porque esto pasando. que te digo se venía charlando ya de antes. Se venía charlando, pero cómo enseñar danza de una forma mucho más libre. Hablábamos de danza libre, íbamos a Laban, leíamos. Esa pregunta, ¿ustedes tuvieron influencia de alguna manera a este modo de pensar? Por ejemplo, ustedes proponían eso a La Plata, y en La Plata, ¿cómo se metía la materia de expresión corporal? ¿Quién era, por pedido de ustedes, dialogando, o se empezaban a hacer charlas? Y La Plata fue mucho más conservadora que nosotros. Pero nosotros veníamos de la mano de Alba, te vuelvo a repetir. Nosotros veníamos de la escuela. ¿No íbamos iguales que La Plata? Sí, teníamos el mismo plan de estudio, pero la escuela de danza de La Plata tenía 10 años más que nosotros. Había sido oficializada 10 años antes. Entonces ellos tenían una impronta diferente, estaban muy encerrados en la danza clásica, con muy buenos resultados. El ballet del argentino se nutría de la Escuela de Danza de La Plata. Entonces la idea de poner, bueno, esa fue otra lucha que tenemos que hablar en la segunda parte, la etapa por ahí del crecimiento, ¿no? Porque fue simultáneo, el crecimiento vegetativo de alumnos y el crecimiento en cambios de planes. Nosotros queríamos folclore en la escuela, queríamos en la escuela de danza, queríamos expresión corporal en la escuela de danza, queríamos danza moderna en la escuela de danza, queríamos no sé cuántas cosas, nunca nos bastaban a nosotros por formación. Y fíjate vos que una de las primeras maestras que salió de acá, que es Graciela Marcolini, que vivía en Salto en ese momento, ella creó una escuela en Salto que después adscribió a la Escuela Nacional de Danza, y en la escuela de ella se daba expresión corporal. ¿Por qué? Porque ella dirigía, ella tenía, digamos, la posibilidad de hacer en su escuela eso, y en la escuela de Graciela Marcolini se daba expresión corporal, y se daba danza moderna, y eran salidas del mismo grupo. Claro. En La Plata, no. Qué interesante eso. Ni que hablar, ¿no?